Es un gusto saber que sigues desarrollando las clases del curso de Fundamentos de Pediatría de Edutin Academy. Esta vez abordaremos lo que concierne a la infección de las vías urinarias en la infancia. Las infecciones de las vías urinarias en la infancia son entre las infecciones bacterianas una de las más frecuentes, generalmente de buen pronóstico, aunque ocasionalmente con riesgo de ocasionar daño renal. Un diagnóstico adecuado y tratamiento precoz son claves para un abordaje acertado. La infección de las vías o del tracto urinario hace referencia a la asociación del crecimiento de gérmenes en la vía urinaria y la presencia de signos y síntomas compatibles con esta alteración. Se debe diferenciar a la infección del tracto urinario de la bacteriuria asintomática, la cual corresponde al crecimiento bacteriano en la vía urinaria, pero como su nombre lo indica, sin la presencia de signos ni síntomas en el niño. La infección de las vías urinarias se puede clasificar según su localización: infección urinaria alta o pielonefritis aguda e infección urinaria baja o cistitis aguda. Según su presentación: infección urinaria típica e infección urinaria atípica. Según su recurrencia: infección urinaria recurrente. Según su localización: infección urinaria alta o pielonefritis aguda es aquella en la que se presenta compromiso del parénquima renal. Infección urinaria baja o cistitis aguda, en esta no hay compromiso renal propiamente. Según su presentación: infección urinaria típica. Se denomina típica si el germen que la produce es Escherichia coli, si no hay alteración de la función renal, no hay alteraciones estructurales de la vía urinaria y responde bien al tratamiento instaurado. Infección urinaria atípica es aquella infección urinaria en la que el paciente asocia sepsis, presenta una masa abdominal o vesical, oliguria o aumento de la creatinina plasmática, falta de respuesta al tratamiento después de 48 a 72 horas de haberlo iniciado y es provocada por un germen distinto a Escherichia coli. Según su recurrencia: infección urinaria recurrente. Se denomina de esta manera si en el transcurso de un año se producen 2 o más episodios de pielonefritis aguda, un episodio de pielonefritis aguda y 1 o más de cistitis, o 3 episodios o más de cistitis aguda. Con respecto al origen de este tipo de infecciones, se debe tener en cuenta que la vía urinaria es colonizada por microorganismos procedentes del intestino o de la zona perineal que ascienden hasta ella. La Escherichia coli es la bacteria más conocida por producir infecciones de las vías urinarias y otras bacterias menos frecuentes son Proteus mirabilis, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia y Morganella morgani. Existen factores de riesgo para presentar una infección de las vías urinarias como son: ser varón en los primeros 6 meses de edad y ser mujer en mayores de 1 año, la fimosis en los varones, la fusión de labios en las niñas, las alteraciones morfológicas de la vía urinaria, el estreñimiento, la vejiga neurógena, la nefrolitiasis y la actividad sexual en mujeres adolescentes. Las manifestaciones clínicas de las infecciones del tracto urinario dependen de la edad del niño. Así, vemos que en los niños menores de 1 año y sobre todo en los menores de 3 meses, los síntomas son muy inespecíficos como fiebre, vómitos, irritabilidad, ictericia y alteraciones en el crecimiento. Los niños mayores de 2 años pueden presentar síntomas más específicos como disuria o ardor al orinar, urgencia miccional, cambios en la continencia y dolor abdominal. A cualquier edad, la presencia de fiebre, dolor lumbar, malestar general y escalofríos pueden sugerir una pielonefritis aguda. El diagnóstico de las infecciones del tracto urinario se basa en la realización de la historia clínica, la exploración física y los exámenes complementarios. En los niños con sospecha de infección urinaria debe realizarse una historia clínica completa donde se interrogue sobre antecedentes familiares de reflujo vesicoureteral u otras malformaciones urinarias y enfermedad renal crónica, antecedentes personales o diagnóstico conocido de malformaciones nefrourológicas, infecciones urinarias previas y episodios de fiebre de causa desconocida, presencia de disfunción vesicointestinal y compromiso del crecimiento del niño. Además de la historia clínica, debe realizarse una exploración física detallada en la que se evalúen posibles alteraciones en el crecimiento, la presencia de signos de estreñimiento, la palpación de alguna masa vesical o renal y de dolor a la puñopercusión de la zona lumbar y anormalidades en los genitales externos. En cuanto a los exámenes complementarios, entre estos tenemos la tira reactiva de orina.
En este examen, los nitritos y la estearasa leucocitaria positivos aumentan la probabilidad de que el cultivo de orina sea positivo. El examen microscópico del sedimento urinario. En esta prueba se evalúa la presencia de bacteriuria mediante la tinción de Gram y de la piuria o más de 5 leucocitos por campo en orina centrifugada. Ambos hallazgos son altamente específicos para el diagnóstico de infección urinaria. También se evalúa la proteinuria y hematuria. El urocultivo es la prueba para el diagnóstico definitivo de infección urinaria mediante el recuento de colonias bacterianas. Además, permite orientar el tratamiento según el antibiograma. Los objetivos del tratamiento son erradicación de los gérmenes, aliviar los síntomas y prevención del daño renal. La erradicación de los gérmenes en los niños con infección urinaria se realiza con el uso de antibióticos, iniciados empíricamente y tan pronto como sea posible después de la toma apropiada de la muestra de orina para el urocultivo. Las indicaciones del tratamiento son: niños en buen estado general pueden ser tratados ambulatoriamente por vía oral y ser reevaluados a las 48 horas. Niños con afectación del estado general, intolerancia de la vía oral y menores de 3 meses con alto riesgo de bacteriemia y sepsis urinaria son tratados de forma parenteral. En aquellos niños sin mejoría clínica después de 48 a 72 horas de tratamiento antibiótico, debe reevaluarse la eficacia de este y se recomienda la recogida de un nuevo urocultivo. La duración total recomendada del tratamiento antibiótico de una infección urinaria no complicada es de 7 a 10 días. Debido a que la Escherichia coli es el germen más frecuente, se utilizan antibióticos a los cuales es sensible, como son cefalosporinas como cefalexina, cefotaxima, ceftriaxona, aminoglucósidos como amicacina y gentamicina, fosfomicina y nitrofurantoína. El tratamiento antibiótico final se ajusta según los resultados del urocultivo y del antibiograma. Para el tratamiento de los síntomas se utilizan antiinflamatorios no esteroideos y corticoides, lo que ha demostrado que puede reducir la aparición de cicatrices renales. Por último, la prevención del daño renal se realiza con el inicio precoz del tratamiento antibiótico en los pacientes con sospecha de infección urinaria y el seguimiento de los pacientes con estudios de imagen a aquellos niños que han presentado una infección urinaria y tienen la posibilidad de presentar alguna alteración nefrourológica y, por lo tanto, alta probabilidad de recurrencia de las infecciones. Durante el trabajo que realizo como pediatra y atención de pacientes en la consulta externa, me encontré con Felipe, un lactante de 3 meses de edad quien presentó un cuadro febril y compromiso del estado general. Se le realizaron laboratorios y pruebas de orina que permitieron realizar el diagnóstico de infección urinaria. Posteriormente, se le practicaron estudios de imagen donde se evidencia la presencia de una uropatía compleja. En la actualidad, Felipe recibe medicación profiláctica para evitar las infecciones urinarias y se encuentra en seguimiento por nefrología y urología pediátrica. Para evitar la recurrencia de las infecciones urinarias se recomienda establecer un hábito miccional adecuado con micciones completas y frecuentes cada 3 horas. Corregir el estreñimiento. Aumentar el aporte de líquidos para lograr vaciar la vejiga frecuentemente y diluir la orina. En niños sin continencia vesical intestinal, realizar cambios frecuentes de pañal tras la defecación y limpieza de adelante hacia atrás para evitar contaminaciones. Recuerda que el abordaje adecuado de los niños con sospecha de infección urinaria y más aún de aquellos con alteraciones estructurales o malformaciones de la vía urinaria impacta positivamente en la prevención de la aparición de daño renal a corto y largo plazo. Ahora te invito a que sigas investigando y aprendiendo por tu cuenta. Nos vemos en la próxima clase.